¿Te has preguntado qué pasa en las afueras? Esas son 3 historias rurales. ¿Qué harías si una mujer desconocida te pidiera que la acompañes por un camino del campo? Y todos en el pueblo supieran que nadie que la sigue vuelve igual. En el campo se aprende desde chico que la noche no es peligrosa por lo que se ve, sino por lo que camina sin hacer ruido entre la sombra y el monte. Porque hay mujeres que aparecen solas en el camino, y hay una en especial que no busca compañía, busca castigo. A ella se le conoce como la dama tapada. No vive en ninguna casa, no tiene familia, no deja huellas en el barro. Solo aparece cuando el camino queda vacío, cuando el último carro ya pasó y cuando los hombres regresan tarde creyendo que en el campo nadie los ve. Así empezó todo con Julián. Julián era conocido en el pueblo por una sola cosa: no respetaba a nadie. Tenía mujer, tenía hijos, y aún así cada fin de semana terminaba borracho en la cantina del cruce, hablando siempre de otras mujeres, jurando que la vida era corta y que en el campo nadie anda cobrando cuentas. Esa noche salió tarde, caminando por los caminos de tierra que bordean el potrero. Había llovido, el barro brillaba bajo la luna y el monte se cerraba a los lados como si escuchara. Mientras avanzaba la vio. Estaba parada junto a la tranquera, bajo un viejo foco que estaba colgado de un poste de madera. Vestía completamente de negro. Era un vestido largo que rozaba el polvo, zapatos cerrados y un velo oscuro que le cubría todo el rostro. No parecía perdida, no parecía asustada, parecía esperando. Julián pensó lo que cualquiera pensaría. ¿Y esta mujer qué hace sola a esta hora en el camino? Cuando pasó a su lado, ella habló con una voz suave, demasiado tranquila para ese lugar. Disculpe, ¿podría acompañarme un momento? No me gusta caminar sola por este tramo. Julián se detuvo. No le vio la cara, pero algo en su forma de hablar lo desarmó. No era una voz coqueta, no era una voz provocadora. Era una voz que no dejaba espacio para decir que no. Claro, no hay problema, contestó Julián. Y caminaron uno al lado del otro. Ella no miraba al monte, no miraba los potreros, no miraba las casas lejanas con luces apagadas. Ella miraba siempre al frente y a cada trecho el camino se iba haciendo más angosto, más cerrado, más oscuro. Así que Julián intentó romper el silencio. «Vive por aquí cerca». Ella tardó en responder. «No muy lejos, nada más». Siguieron caminando. El sonido de los pasos sobre el barro, sobre el lodo, era el único que se escuchaba. Ni ranas, ni grillos, ni perro. Nada. Cuando pasaron junto a un corral viejo, Julián sintió un escalofrío. No supo por qué. Y fue allí donde sintió algo extraño. La luz amarilla de aquel poste caía directo sobre ella, pero su rostro seguía completamente oscuro bajo el velo, como si la sombra no obedeciera a la luz. «¿Está bien?», preguntó. Ella se detuvo por primera vez. «Sí». Y entonces dijo: «Solo necesito que camine conmigo un poco más». Reanudaron el paso, pero ahora el aire se sentía mucho más espeso. Era como cuando va a caer un aguacero grande, pesado, fuerte. Julián empezó a sentirse incómodo, no por la mujer, por el camino, por la forma en la que la noche se iba cerrando encima. De pronto, ella volvió a detenerse, junto frente a una entrada angosta entre los árboles. «Aquí es», dijo. Julián respiró aliviado. «Bueno, yo me regreso por aquí entonces», dijo. Ella no se movió. «No». Julián la miró. «¿Cómo que no?». Ella levantó lentamente una mano y tomó el borde del velo. «Antes mírame». Julián dudó. Por un segundo pensó en darse la vuelta, pero no lo hizo. Y fue el peor error de su vida.
La mujer levantó el velo. Lo que vio Julián no era un rostro humano, no era normal. Los ojos eran hundidos, oscuros, brillando como agua negra. La boca no parecía una boca, parecía una herida abierta. Julián no gritó, no pudo. Su cuerpo quedó duro, estático como una estaca. La dama tapada habló, pero ya no con la misma voz. Ahora, esa voz sonaba hueca, lejana. ¿Creíste que nadie te veía? Julián intentó retroceder. ¿Creíste que nadie te escuchaba lo que prometías y nunca cumpliste? Él quiso rezar, pero no se acordaba de ninguna oración. ¿Creíste que el daño se pierde entre el monte como si nada? Ella dio un paso hacia él y el aire se volvió helado. No vengo por tu vida, vengo por tu memoria, susurró. Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos. Y en ese instante Julián sintió algo más que miedo. Sintió vergüenza. Una vergüenza honda como tierra mojada en el pecho. Vio escenas de su vida, promesas rotas, mentiras, gritos que no dejaron marcas en la piel, pero sí en la casa. Vio a su mujer sentada en la cocina llorando bajito. Vio a sus hijos mirándolo sin decir nada. Vio cosas que él mismo había enterrado. Cuando pudo moverse, ya estaba tirado en el barro, temblando, solo. A la mañana siguiente, un vecino que iba a ordeñar muy temprano lo encontró tirado a la orilla del camino, frente a esa misma entrada entre los árboles. No estaba herido, tampoco golpeado, pero no hablaba. Cuando por fin pudo abrir la boca, solo dijo una frase. Ella no viene a asustar, viene a recordar. Desde esa noche Julián no volvió a beber, no volvió a llegar de madrugada, no volvió a gritar en su casa. Y cada vez que alguien se burla de su historia, los viejos del campo responden lo mismo. La dama tapada no se le aparece a todos, solo a los que creen que en el campo nadie se cobra. Porque cuando una mujer vestida de negro te pide que la acompañes por un camino solo, es que camines aunque sea una vez junto a todo lo que hiciste y nunca pagaste. Hola, prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Esto que voy a contar sucedió hace apenas 3 meses en una zona rural de Nuevo León, cerca de la Sierra Madre. Soy estudiante y siempre fui escéptico, hasta que me quedé solo en la propiedad de mi abuelo. Todo comenzó cuando mi abuelo falleció. Él tenía una pequeña huerta de cítricos y una casa de sillar bastante vieja a las afueras de Linares. Como mis padres estaban ocupados con el papeleo legal, me ofrecí para quedarme una semana allá y cuidar que no se metieran a robar la herramienta. Llegó un martes por la tarde. El ambiente en el campo es distinto al de la ciudad. Aquí el silencio no es paz, es una presencia. Cuando el sol se oculta tras los cerros, la oscuridad no llega sola. Viene acompañada de un frío que parece filtrarse por los poros. La casa era de techos altos y vigas de madera que crujían constantemente, como si la construcción estuviera intentando acomodarse o como si algo caminara sobre ella. La primera noche fue tranquila, o eso quise creer. Cené algo rápido y me acosté en la recámara principal. Alrededor de las 3:15 de la madrugada me despertó un sonido rítmico. No venía de la puerta principal, venía de la ventana que daba directamente al huerto. Al principio pensé que era una rama de los naranjos golpeando el vidrio por el viento, pero recordé que el árbol más cercano estaba como a 3 metros de la ventana. Me armé de valor, encendí la linterna de mi celular y apunté hacia el cristal. No había nada, solo el reflejo de mi propia cara pálida. Sin embargo, al bajar la luz noté algo que me heló la sangre. En el marco exterior de la ventana había marcas de barro. Eran huellas, pero no de manos humanas. Parecían manos de niño, pero con los dedos excesivamente largos y terminados en puntas finas. Al día siguiente fui al pueblo por suministros.
Le comenté al señor de la tienda que estaba en la casa de don Chencho, y el hombre se quedó callado un momento, dejó de acomodar las latas y me miró por encima de sus lentes. Ten cuidado con el pozo, muchacho, me dijo. Tu abuelo nunca hablaba de eso, pero antes de que él comprara ese terreno, la gente decía que esa tierra tenía dueño. Y no me refiero a un dueño con escrituras. No quise preguntar más para no parecer temeroso, pero regresé a la casa con una sensación de pesadez en el pecho. Decidí investigar el famoso pozo. Estaba al fondo de la propiedad, cubierto con tablas podridas y una cadena gruesa que se veía relativamente nueva. Al acercarme noté algo extraño. Alrededor del pozo no crecía maleza. El suelo estaba pelón, como si la tierra estuviera muerta o quemada en ese círculo perfecto. Esa noche el ambiente cambió. No había viento, ni un solo grillo cantaba. Era un silencio sepulcral, de esos que hacen que te zumben los oídos. Estaba en la cocina cuando escuché un susurro. No era una voz clara, era como el sonido de hojas secas frotándose entre sí, y este venía del pasillo. Ya se fue, se me erizó la piel. Esa voz no era humana, tenía una cadencia metálica, arrastrada. Tomé un cuchillo de cocina y salí al pasillo. No había nadie, pero la puerta de la entrada estaba abierta de par en par, y yo estoy seguro de que le había puesto cerrojo. Salí al porche pensando que quizá algún animal se había metido, y fue entonces cuando lo vi. A unos 50 metros cerca de la entrada del huerto había una figura. Era alta, extremadamente delgada, quizás de 2 metros de altura. Estaba de espaldas y encorvada sobre algo en el suelo. Lo más aterrador no fue su tamaño, sino sus movimientos. Se movía con espasmos, como si sus huesos no encajaran bien en sus articulaciones. De pronto la cosa se detuvo. Empezó a girar su cabeza, pero su cuerpo no giraba. Su cuello dio una vuelta de 180 grados hasta que sus ojos, dos orbes amarillentos que reflejaban la poca luz de la luna, se clavaron en mí. Entré a la casa y cerré todo, atranqué la puerta con un mueble pesado y me encerré en el cuarto del abuelo, el único que tenía una puerta de madera sólida. Durante las siguientes 3 horas viví un infierno. Escuchaba pasos sobre el techo de lámina. Eran pasos pesados que hacían que las vigas se doblaran. El sonido de uñas rascando las paredes de las sillas. De arriba abajo, rodeando la habitación. Entonces empezó el juego mental. Empecé a escuchar la voz de mi abuelo llamándome desde afuera. Hijo, abre la puerta. Hace frío. Se me olvidaron las llaves. Por un segundo mi instinto fue correr a abrir. Pero recordé que mi abuelo llevaba 2 semanas enterrados. La voz cambió. Ya no era de él. Se convirtió en una sonrisa ronca, una carcajada que sonaba como si alguien tuviera la garganta llena de tierra. Cerca del amanecer, el río cesó. Pensé que ya estaba a salvo, pero entonces escuché el sonido del metal rompiéndose, la cadena del pozo. Algo estaba saliendo de ahí. Escuché el golpe de las tablas de madera siendo arrojadas lejos. Un olor a podrido, a carne rancia y agua estancada, invadió toda la casa a través de las rendijas. Me quedé en un rincón rezando lo poco que sabía, con el celular sin batería y solo la luz de una vela que estaba por extinguirse. Los golpes en la puerta de la recámara empezaron. No eran golpes para entrar, eran golpes rítmicos, igual que en la ventana. Es nuestro turno de cuidar la casa, susurró una voz pegada a la cerradura. Me quedé ahí, petrificado, hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana, y en cuanto hubo luz salí de esa casa sin mirar atrás. No empaqué nada, dejé mi ropa, mis libros, todo.
Al llegar a mi coche vi algo que me hizo perder el sentido por un momento. En el parabrisas, marcado con el mismo barro podrido del huerto, había un círculo perfecto. Y dentro del círculo una pequeña cruz de madera que yo le había regalado a mi abuelo años atrás y que él siempre llevaba en el bolsillo. No he vuelto a Linares desde entonces. Mis padres vendieron la propiedad a un precio ridículo porque nadie quería comprarla. El nuevo dueño dice que a veces, por las noches, se escuchan niños jugando en el huerto, pero que cuando sale a ver, solo encuentra naranjas podridas y huellas de dedos largos en la ventana. Si alguno de los que escuche esto tiene terrenos en el campo, un consejo: nunca ignoren los ruidos en el techo y por lo que más quieran, nunca abran la puerta si escuchan a alguien conocido llamándolos a mitad de la noche. Porque en el campo, las sombras tienen memoria y hambre. Hola, quiero que este relato sea anónimo, por favor. Lo que voy a contar me pasó hace 2 veranos. Soy estudiante de Derecho y, para despejarme de los finales, acepté ir a la antigua labor de mi abuelo en la zona alta de Galeana, Nuevo León. Yo buscaba silencio para estudiar mis códigos, pero terminé encontrando un sonido que no puedo sacarme de la cabeza. La propiedad de mi tío no es una gran hacienda, es una labor de manzana y maíz, rodeada de cerros que parecen paredes de piedra. Para llegar tienes que dejar la carretera principal y darle casi 1 hora por terracería. El celular muere a los 10 minutos de entrar al camino. Llegué un viernes. Mi tío me dejó las llaves y una advertencia que en su momento me dio risa. Si oyes que el ganado se alborota a las 12, no prenda la luz del patio, quédate en la cocina y no mires por la rendija de la puerta. Yo pensé que eran supersticiones de gente de rancho. Los estudiantes de ciudad nos creemos muy listos hasta que el sol se pone y te das cuenta de que, en el campo, tú no eres el que está en la cima de la cadena alimenticia. Al primer día todo fue normal. Estudié en el porche, disfrutando del aire frío de la sierra, pero al atardecer noté algo extraño en el maizal. Había espantapájaros, pero no eran los típicos de paja y camisa vieja. Estaban hechos de ramas de pino retorcidas, amarradas con alambre de púas oxidado. No tenían cara, solo un costal de ixtle podrido en la cabeza. Conté 7. Estaban dispuestos en un círculo perfecto en medio de la milpa, todos mirando hacia la casa. Lo que me dejó inquieto fue que, al día siguiente, cuando salí a tomar café, juraría que estaban más cercas. No es que caminaran, es que su ángulo había cambiado. Estaban un poco más inclinados hacia adelante, como si estuvieran acechando. Esa noche el frío calaba hasta los huesos. Me encerré en la cocina a leer por una lámpara de aceite, ya que la planta de la luz fallaba. De pronto, el silencio se rompió. Era el sonido de pezuñas sobre el cemento del porche, pero no era un animal de 4 patas. El ritmo era humano, izquierda-derecha, izquierda-derecha. Algo caminaba en 2 patas alrededor de la casa, arrastrando algo metálico. Recordé la advertencia de mi tío: no prender la luz. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo justo frente a la puerta de madera, y entonces escuché un olfateo profundo, un soplido largo que hizo vibrar la madera de la puerta. Huele a libro nuevo, Dijo una voz rasposa, como si 2 piedras chocaran entre sí. Casi se me cae el código civil de las manos. Esa cosa sabía que yo estaba ahí y sabía qué estaba haciendo. Al amanecer salí al porche con un machete en la mano y no había nadie, pero en el cemento encontré marcas de quemaduras con forma de pezuña hendida. El aire olía a azufre y a rastro de carnicería. Miré hacia el maizal. Los espantapájaros ya no eran 7, eran 8. Sentí un vacío en el estómago. Me acerqué al 8º espantapájaros y este estaba fresco. Las ramas de pino todavía tenían resina pegajosa.
pero lo que me hizo querer vomitar fue ver que, debajo del costal de Itztle que servía de cabeza, asomaba un trozo de tela de una camisa a cuadros rojas. La misma camisa que usaba el mozo que ayudaba a mi tío, a quien no había visto desde que llegué. Esa tarde intenté arrancar mi camioneta para irme de ahí, pero no encendió. Abrí el capó y vi que los cables estaban cortados, pero no mordidos por un animal. Estaban cortados con una precisión quirúrgica, como si alguien hubiera usado un bisturí. La noche cayó más rápido de lo normal. El cielo se puso de un color violeta oscuro, casi negro. Subí al segundo piso de la casa, a una habitación que mi tío usaba como bodega. Desde ahí, con unos binoculares viejos, miré hacia el cerro. Había fogatas, no eran campistas. Eran fogatas verdes que no soltaban humo. Alrededor de ellas vi sombras que desafiaban la lógica. Eran figuras humanas, pero sus extremidades eran demasiado largas y sus cabezas terminaban como en cuernos de venado. Estaban bailando en silencio absoluto. No había música, pero yo podía sentir la vibración de un tambor en el suelo directo en mis pies. De pronto, todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo y miraron hacia la casa. Escuché el grito. No fue un grito de dolor, fue un grito de guerra. Cientos de voces agudas como de pájaros moribundos empezaron a acercarse desde el maizal. Me encerré en el baño. Era el único sitio sin ventanas. Me senté en el suelo con el machete en una mano y una estampa de San Benito en la otra. Los golpes empezaron en las paredes exteriores. Era como si granizo gigante estuviera cayendo sobre la casa, pero eran piedras arrojadas por esas cosas. Luego, el silencio. Un silencio que duró lo que parecieron horas. Entonces, escuché que alguien entraba a la casa. Los pasos eran lentos, subieron las escaleras y llegaron a la puerta del baño. «Primo, ábreme, se me descompuso la troca aquí afuera, déjame pasar», dijo la voz de mi primo menor que vive en Monterrey. Era su voz, mismo tono y mismo acento, pero yo sabía que él estaba en la facultad. «Sé que no eres él», grité con la voz rota. La voz de mi primo se transformó en un chillido que me reventó el estómago. La puerta empezó a astillarse. Alguien o algo estaba golpeándola con una fuerza inhumana. Vi una mano grisácea con garras amarillas atravesar la madera. No sé cómo sobreviví. Recuerdo haber saltado por la pequeña ventila del baño hacia el tejado del porche y de ahí correr por el monte en completa oscuridad. Corrí hasta que mis pulmones quemaron. Llegué a la carretera principal casi al amanecer, con la ropa desgarrada y los pies sangrando. Un trailero me recogió y no me preguntó nada. Al ver mi cara solo me dio un cigarro y me dijo: «Vienes de la labor de los pinos, ¿verdad? Tuviste suerte. Pocos salen antes de que los conviertan en paja». Mi tío abuelo nunca volvió a esa labor. La casa fue reclamada por el monte. A veces, cuando estudio tarde en la biblioteca y hay mucho silencio, vuelvo a escuchar ese sonido de las pezuñas en el pasillo. Dicen que en Galana, si caminas cerca de los maizales viejos, puedes ver a los espantapájaros moverse cuando parpadeas, y que si prestas atención, algunos de ellos todavía tienen ojos humanos detrás de los costales de Itztle. Muchas gracias por ver. Recuerda suscribirte y darle like al video. Y a mí solo me queda preguntar: ¿tienes miedo?